Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Alegría, soy agrónomo y hoy vamos a tratar principalmente el tema de lo que es la cosecha del nogal y también los parámetros de calidad que ustedes deberían considerar a la hora de comenzar con todo este proceso para poder determinar entonces lo que a ustedes tanto les interesa, que tiene que ver, ¿cierto?, con el precio que van a lograr con su producción. Bueno, para empezar, un tema muy sabido a lo mejor por todos ustedes, porque claramente están trabajando todos los días, ¿cierto?, con la nuez. Es súper importante poder reconocer cuáles son las partes del fruto que tienen relación principalmente con la semilla y con el pelón, ¿ya? El pelón, obviamente, hablamos de toda la parte vegetativa del fruto. La parte reproductiva está principalmente centrada en lo que es la formación de la semilla. Eso es súper importante a la hora de determinar cuáles van a ser, digamos, los niveles de fertilización y el nutriente específico que nosotros vamos a utilizar durante la formación del fruto, que ahí un poco donde nos caemos de repente, por el hecho de que nos preocupamos mucho de lo que es la fertilización nitrogenada, por ejemplo, como lo conversamos en algunos huertos estos días, que el nitrógeno principalmente lo que estimula es el crecimiento vegetativo, que tiene relación con el pelón de la fruta en este caso, y no así a lo mejor otros nutrientes como podrían ser magnesio, potasio, ¿cierto?, que están más centralizados en lo que es la formación de la semilla propiamente tal. Calcio igual. Si estuviéramos produciendo durazno, ahí sí podríamos trabajar un poco más con estos nutrientes que son de tipo nitrogenado, porque lo que queremos es más pulpa que carozo. En el caso de las nueces, nosotros nos preocupa más que sea la semilla de un buen calibre. Ojalá que el pelón fuera lo más delgado posible, pero eso está más bien definido genéticamente, según la variedad. Bueno, principalmente lo que necesitamos ver en esta fotografía tiene relación con la formación propia de las mariposas de la semilla en sí y lo que es el tabique central o el tabique intercotiledón, que se llama, que es la piecita fibrosa, ¿cierto?, que uno saca del centro de la semilla de la nuez, y principalmente porque esta es la que nos va a señalar un manejo posterior que tiene relación con la aplicación del eterel o el etafón. Bueno, el fruto en su general, ¿cierto?, que es un poco a lo que nos vamos a centrar durante todo este periodo, tiene relación con que vamos a estar nombrando lo que es el pelón, los tratamientos que debemos hacer, los colores de semilla y el color del tabique, que más que todo el monitoreo tiene que ver, insisto, con la posible aplicación de una fitohormona para que nos ayude luego en todo lo que es el desprendimiento y la cosecha, ¿cierto?, propiamente tal. Antes de comenzar con la cosecha tenemos que tener súper claro a qué nos referimos con madurez. La madurez puede ser vista desde 3 puntos técnicos, incluso de tipo organoléptico. La madurez se entiende como el estado, ¿cierto?, en que el fruto completó todo su desarrollo botánico o biológico, ¿ya? En este caso estamos hablando obviamente de la nuez. La madurez fisiológica para los botánicos, para los agrónomos, ¿cierto?, es cuando el embrión, o sea, la semilla, tiene la posibilidad de producir un nuevo individuo. La verdad que la mayoría de los frutos, a excepción de la pera, que es el único caso que se nos sale de la regla, todos los demás alcanzan la madurez fisiológica cuando el fruto ya está en grado de pudrición, cuando la pulpa de la manzana, la pulpa de la uva, la pulpa del durazno, y en este caso no la pudrición, pero sí ya el desprendimiento total, ¿cierto?, del pelón, tiene que ver con, disculpe, es una alarma que tengo, ¿ya?, con el desprendimiento total del pelón, y en ese minuto entonces esa nuez o los carozos o las pepas de la manzana tienen posibilidad de germinar. Ahí estaríamos hablando entonces de lo que es la madurez fisiológica. En el caso de la madurez de consumo, tiene que ver principalmente con algunos aspectos organolépticos, ¿sí? Es un poco más fácil de entender en los frutos que se consumen, digamos, con un mayor grado de humedad.
insisto, con los carozos, las cerezas, las frutillas, ¿cierto? Que es cuando nosotros encontramos que la fruta está buena, digamos, organolépticamente está buena. Cuando ya tiene el grado de acidez o el grado de dulzor, ¿cierto? O tiene una contextura, ¿cierto? Una consistencia, un grado de ablandamiento, ¿cierto? Que permite entonces su consumo, porque un comerse una manzana verde a lo mejor, o un durazno verde, no es muy palatablemente interesante para la mayoría de los consumidores. ¿Sí? Y en el caso de la nuez en particular, tiene una relación principalmente con lo que es la acumulación del aceite. Acumulación del aceite que va alcanzando un grado de equilibrio con la concentración de los taninos, que es lo que le da ese grado de amargor a la semilla de la nuez, dependiendo obviamente de cada una de las variedades. Bueno, y por último está la madurez agronómica. La madurez agronómica es aquella que se determina principalmente con aspectos técnicos propios del desarrollo, ¿cierto?, del cultivo, que tienen que ver con, por ejemplo, el porcentaje de aceite que pudiera tener la semilla, o lo que nosotros hoy día vamos a conversar, que tienen que ver con el porcentaje de apertura del pelón en una cantidad de frutos dentro de un árbol. Ahora, ¿por qué es tan importante considerar esta madurez agronómica? Porque esta es la que nos va a determinar el momento exacto donde nosotros podemos cosechar la nuez y vamos obviamente a obtener una mayor calidad y lo que todos estamos buscando, tener mejores precios. En la madurez fisiológica nos podemos fijar en la maduración propia de la semilla, los cambios de la pigmentación. Recuérdense que, como vamos a ver un poquito más adelante, uno de los parámetros de calidad tremendamente importante es el color que nosotros alcanzamos de nuestra mariposa o de la semilla, ¿cierto?, de la nuez. El ablandamiento de la pulpa, los cambios en la composición de los carbohidratos, los productos volátiles aromáticos tienen que ver con el olor a la fruta, al melón, al membrillo, al durazno, etc. Algunos cambios propios externos, como podría ser la abscisión y la apertura del pelón. Cambio en la tasa de la producción del etileno. El etileno es la fitohormona que hace que el fruto madure, aun cuando yo lo retiro desde el árbol. Cambio en las proteínas, acumulación de los aceites, que es tremendamente importante en el caso del sabor propio de cada una de las variedades y del fruto o de la nuez en general. Y los cambios de las tasas respiratorias, que tienen mucha relación con el etileno y alguna otra fitohormona, que es un poco lo que vamos a conversar cuando estemos hablando del eterel o de algún otro producto químico. Entonces la gran pregunta es cuándo vamos a cosechar, ¿sí? ¿Cuándo nosotros o qué parámetros nosotros vamos a utilizar para determinar en qué minutos vamos a hacer la cosecha? Si cosechamos antes, nos podemos encontrar con frutos chicos, ¿ya? El calibre queda definido para el caso del nogal por ahí en el mes de diciembre, dependiendo de los nutrientes que ustedes le apliquen, los manejos que le hagan y del agua. El nogal es un árbol que requiere, yo creo, una de las más, si no es la mayor especie, es una de las especies que requiere la mayor cantidad de agua dentro de su ciclo productivo. Lo cual se contradice con cuando la gente dice que el nogal es un frutal seco. Eso no tiene una relación, ¿ya? Poco desarrollo de color y sabor, poca concentración de aceite. Desórdenes fisiológicos que nos podrían afectar, ¿cierto?, a la hora de evaluar la calidad del producto. Aumento de los gastos del despelonado, porque obviamente si el fruto está pequeño, el fruto todavía no alcanza su nivel de madurez, entonces el despelonado va a ser mucho más complejo y pudiera ser también que haya mucho rompimiento de pelón y mucha adherencia a la cáscara, ¿ya? Eso promueve que aumenten los taninos. Los taninos generalmente son aquellos que van a manchar la nuez porque se terminan pudriendo, se terminan oxidando, y eso causa que la cáscara de la nuez, ¿cierto?, adquiera un color y por ende vamos a tener que entrar a poder procesar nuestra nuez. Pero bueno, cuando estamos hablando entonces de una cosecha anticipada,
estamos hablando de un tremendo problema que tiene que ver con el alto costo que tiene el despelonado. Un pelón inmaduro, una nuez inmadura, obviamente se considera un pelón tremendamente adherido. El aumento de los taninos dentro de un fruto seco hace que la fruta sea más amarga, que la fruta sea menos dulce, entre comillas, o menos palatable por el consumidor. No solamente nos complica eso, los taninos hacen que la cáscara, como les decía anteriormente, se nos manche y por ende nos veamos obligados a tener un procesamiento como nuez pelada, en cuartillo o en mitad. Generalmente también podría ser que produzca hongo y, bueno, como ya les mencioné, la cáscara manchada. Algunas fotografías que tomamos de unos secadores, estas las tomamos en la temporada anterior, de los secadores de Arquino. O sea, esto no es lo que debería parecer, debería haber mucho menos pelón que lo que se observa en la fotografía. Acá, como se puede ver, ¿cierto? Buen calibre, pero pelón completamente adherido a la pulpa. Y cáscaras manchadas por los taninos presentes entonces en esta aderezo. Bueno, más caso lo mismo. Si cosechamos muy tarde, el problema, ¿cierto?, va a ser que el fruto se nos termina cayendo en precosecha. Aparición también de desorden fisiológico. Hay un problema de una mancha naranja que se está apareciendo en digamos, la semilla de la nuez, que tiene relación mucho con lo tarde que se está cosechando. Ahí hay un estudio que se está haciendo, pudiera ser que esté relacionado con esa como alta concentración de aceites que pudiera tener y que hay un rompimiento celular al interior de la semilla que provoca este esparcimiento de aceite, algo muy parecido a la oleosilosis que se produce en los cítricos, en la cáscara del cítrico. Bueno, hay un aumento en el casco abierto. Al tener casco abierto hay problemas de polilla, tenemos problemas de hongo, manchados de semillas, ¿cierto?, pérdida de color, y los taninos terminan oscureciendo aún más la nuez. Entonces, hay que buscar el momento óptimo de cosecha, ¿cierto?, en el cual tenemos un calibre ya definido completamente, cosechamos un 80% de pelón abierto, ahí tenemos el índice de cosecha, máximo desarrollo del sabor, que va a redundar obviamente en lo que es la calidad final del producto, maximizar el almacenaje y disminuir las pérdidas de post cosecha. Bueno, 80% de pelón abierto, estamos hablando entonces de que hay que estar haciendo monitoreo continuo para estar entonces señalando de qué, o tratar de determinar el minuto exacto en el cual nosotros vamos a cosechar. Uno de los fitorreguladores que anteriormente les mencioné, que es el etileno, es aquel que promueve la madurez fisiológica del fruto. Por lo tanto, el etileno nos puede ayudar a tratar de uniformar todo lo que tenga que ver con la apertura del pelón. Recuerden que los árboles, los nogales, sobre todo lo que es la variedad ser, es tremendamente dicogámico. Esto quiere decir que yo puedo tener ya flores cuajadas y recién flores apareciendo en una tercera o en una cuarta floración. Entonces eso nos complica todo lo que tenga que ver con los manejos y por ende, obviamente, la maduración de la fruta va a destiempo. Para tratar de uniformar todo el proceso es que se pueden aplicar este tipo de fitorreguladores que comercialmente traen, pero el ingrediente activo es la fitohormona llamada etileno. Bueno, este etileno normalmente o naturalmente se produce en los tejidos vegetales y son las que promueven entonces el desarrollo final de la semilla. Al minuto en que uno aplica el etileno, los resultados son casi inmediatos, instantáneos.
El etileno es una hormona natural, ya les dije que participa en muchos otros procesos complejos, en otro tipo de frutales que se llaman los frutales climatéricos, entre los cuales está la nuez. Uno pudiera cosechar, digamos, a madurez agronómica, o sea, antes de la madurez de consumo. Es típico que yo pueda cosechar una manzana o una pera verde, ¿cierto? O un durazno que todavía no ha alcanzado su grado de madurez organoléptica. Y después de un proceso de almacenamiento, la fruta alcanza todo su potencial en cuanto a sabor, a dulzor, acidez. En el caso de la nuez también pasa lo mismo. Claramente no lo medimos como dulzor, pero sí como el sabor propio de la variedad o de la especie y el contenido de aceite, como se los mencioné anteriormente. Entonces, el etileno naturalmente, cuando yo retiro el fruto del árbol, se produce la sobreestimulación de esta fitohormona sobre los tejidos del fruto y con eso entonces continúa la madurez aun cuando yo lo haya retirado del árbol. Aplicar, ojalá, 20 días antes de la cosecha. Con esto vamos a lograr principalmente tres objetivos. Uno, facilitar la cosecha. Esto obviamente de la mano con lo que tiene que ver con el desprendimiento del pelón. Dos, uniformar, que es un poco lo que les mencionaba yo anteriormente, para tratar entonces de que todos los frutos dentro del árbol, ¿cierto?, vayan en un mismo nivel de maduración. Tercero, obtener una mayor concentración de colores claros. Uno, porque no vamos a hacer cosechas tardías, y dos, porque el etileno participa en lo que es la síntesis y también la degradación de los taninos, que son aquellos que nos pueden manchar la cáscara y posteriormente también la semilla, la mariposa de la nuez. Dosis recomendada para este producto comercial, otros nombres que también ustedes podrían conocer, habría que mirar la etiqueta misma del producto. 65 cc por 100 litros de agua aproximadamente, y aplicar inmediatamente después que el septum, que es lo que yo les mostré anteriormente, el tabique central de la semilla tenga un color café intenso, o lo que nosotros le llamamos como el café con leche, un color así, café con leche, pero medio cargadito va el café. Dependiendo de la densidad de plantación, en un huerto hoy día deberíamos estar por sobre los 2000 litros de agua aproximadamente por hectárea, ¿ya?, para hacer un buen mojamiento, y porque recuerden que tenemos que alcanzar a tocar la mayor cantidad de frutos, porque aun cuando es un producto sistémico, en su primer momento actúa por contacto. Entonces los frutos que no reciban la pulverización con eterel, que es este que estábamos mencionando, no podrían verse estimulados, pero en forma indirecta, más que directamente aquellos que hayan sido pulverizados directamente con el ingrediente activo. Y, súper importante, no aplicar más de una vez a la temporada. Aplicar 2 veces es plata mal gastada. No tiene sentido hacerlo. Que alguien diga, hicimos una mala pulverización, repitamos para uniformar o para hacer que todo quede mejor mojado, que haya un mayor mojamiento. No tiene sentido hacerlo porque una vez que el árbol ya recibió el estímulo, el segundo estímulo no tiene ningún efecto sobre la maduración de la fruta porque el proceso ya se desencadenó. No es que lo vayamos a acelerar. Entonces, súper importante, no aplicar más de una vez durante la temporada. Esa es la conclusión para lo que es la aplicación de esta fitohormona. Bueno, la fotografía, el alumno nos acompaña mucho, pero en sí está separado lo que era el septum, el tabique, color café, café con leche, y la semilla y la mitad de... Bueno, el momento de la aplicación ya se lo había mencionado anteriormente. Hay que estar haciendo monitoreo, hay que estar abriendo frutos constantemente para que uno entonces pueda determinar en qué minuto aquel tabique está en el color indicado para yo poder aplicar estos 65 cc por hectolitro de agua. Bueno, en general en la zona de mayor cultivo debería ser por ahí como entre el 18 y el 28 de febrero, ¿ya?, cuando deberíamos estar haciendo las aplicaciones. Habría que revisar cuál es la fecha más o menos óptima para acá, para nuestra región. Con cero.
En C. Sí, en C. ¿Ya? Y si nos adelantamos mucho, también podemos perder la efectividad porque no están los receptores de los tejidos vegetales ahí activos o que vayan a reaccionar con algún estímulo de crecimiento por la aplicación de la fitohormona. Por eso tienen que tratar de que ser lo más preciso posible en determinar el momento de la aplicación. Bueno, como método de cosecha tenemos manuales o mecánicos o la que se llama también la semi-automatizada, que puede ser con un con remecedores mecánicos y recoger en forma manual, que es lo que más se utiliza. ¿Ya? La manual es más cara, lamentablemente, porque se requiere mayor cantidad de mano de obra, es más lenta también y hay mucho rompimiento de dardos, que es la estructura de crecimiento. Recuerden que los nogales principalmente en sus primeros años dan en ramilla, luego empiezan a endardar y los dardos requieren más de una temporada para poder producir fruta de buena calidad. Por lo tanto, si estamos eliminando dardos, nos podemos quedar sin fruta para las temporadas futuras. Mecánica más económica, más rápida y habría un menor daño estructural del árbol. Si hay o vamos a hacer algún tipo de cosecha manual, obviamente tenemos que preparar primero el suelo. No podemos tener maleza al metro de alto, sino que habría que hacer algún tipo de talaje en algunos casos, porque hay unos huertos que tienen ya para fardar maleza, pero tiene que estar a terreno limpio para que nosotros podamos entonces hacer un buen recogimiento y ojalá obtener las menos pérdidas posibles. Rastrar, nivelar podrían ser algunos de los manejos culturales que deberíamos hacer al terreno antes, ¿cierto?, de comenzar con la labor de la cosecha. Recuerden algo súper importante que aparece mencionado ahí, que al momento de que vamos a arrastrar el suelo, ¿cierto?, que sea a profundidades muy bajas por el posible rompimiento de raíces, que hay que recordar que el caso del nogal es tremendamente sensible a lo que es la fitóftora. Así que las raíces las vamos a cuidar, pero como hueso santo. Bueno, ya había un poco hablado de que había que controlar maleza, en la manera de que tratemos, ¿cierto?, de que la cosecha se vea lo menos contaminada posible. Y en el caso de los riegos por surco, también importante a lo mejor hacer un borrado de surcos para que esté lo más nivelado posible el suelo y así nos cueste menos recoger la nuez. Bueno, siempre estar atento a lo que es el porcentaje de rompimiento, 80% de rompimiento de pericarpo o de pelón, ¿cierto? Ya nos lleva a comenzar con el proceso de la cosecha. Y también importante los últimos riegos. Acuérdense que el agua, no porque le quitemos el agua vamos a hacer que el pelón se desprenda más fácil, por el contrario, a veces los niveles de deshidratación en un huerto nos podrían complicar el desprendimiento del pelón. Bueno, la fotografía muestra unas pinzas remecedoras. Hoy día hay unas que son un poco más tecnológicas aún, que vienen con las carpas incorporadas, ¿cierto?, que abren ahí para que la fruta vaya cayendo directamente y recolectada en bins en forma automatizada. Y para lo que es la cosecha manual, bueno, algunas preparaciones serían barrido de suelo para evitar juntar nueces buenas con nueces que nos queden del año anterior. En algunas huertas que estuvimos haciendo esta temporada, ¿cierto?, por algunos huertos nosotros vimos mucha nuez botada en el suelo de la temporada anterior. Eso hay que evitarlo. Hay que hacer algún tipo de barrido, algún tipo de limpieza para que no se me junten las nueces del año anterior con las que vamos a cosechar durante esta temporada. Último riego 10 días antes de la cosecha para evitar todo lo que es el barro y la sobreacumulación, ¿cierto?, de humedad. Lo ideal sería que se hiciera en un día la cosecha, aunque eso es un poco utópico porque dependiendo obviamente de la superficie de cultivo que cada uno tenga. Recuerden que no es cosechada
es nuez que ya empieza a cambiar de color. Entre más días pasan entre que la nuez se coseche y la nuez se procese, ¿cierto? Hay una pérdida importante de lo que es el color y la nuez comienza a oscurecerse lamentablemente. Y la rapidez significa que un huerto, la cosecha, ¿cierto?, no debiera durar más de 20 a 25 días. Según un estudio que hizo el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, después de 25 días ya la nuez debería virar de colores muy claros a colores muy oscuros. Obviamente en desmedro de lo que es el precio de la fruta. Bueno, revisar y adecuar los equipos de cosecha, todo lo que tenga que ver con el despelonado, las carpas que vayan a utilizar, ¿cierto? La bodega de acopio, tremendamente importante, hacer algún tipo de desinfección, sobre todo en acumulación digamos, en pilas, por el hecho de, principalmente lo que tenga que ver con la polilla, ¿cierto?, de la manzana, que ataca también las nueces. Se recomienda cambiar todas las partes que estén deterioradas, de los bins, de la remecedora, o sea, tener todo el equipamiento listo y ojalá desinfectado para comenzar su proceso. También en lo que tenga que ver con los secadores y las bodegas de acopio. Bueno, el aseo, la sanitización de todo lo que son los vehículos, los medios de transporte y el acopio es tremendamente importante. Los insectos en almacenaje, no hay que descuidarse, la polilla podemos tenerla bien controlada en el huerto, pero una polilla dentro de una bodega nos puede causar mucho más daño a lo mejor que lo que nos causa en el mismo árbol. Así que tremendamente importante hacer desinfecciones con algún tipo de fumigante. Para lo que es el despelorado se puede hacer tanto a máquina o en forma manual. En general, si ustedes entregan a la empresa o lo llevan directamente al secado, en este lugar donde se produce el despelonado y comienza todo lo que es la nuez y posterior secado. En el caso de los implementos caseros, es súper importante mantener la humedad, ¿ya?, para que este pelón no comience entonces a podrirse y nos termine manchando la cáscara de la nuez. Algunas maquinarias que encontré por ahí que tenían que ver principalmente con algunas investigaciones y algunas pruebas de ensayos que está haciendo INEA también son bastante rudimentarias, pero tal vez no a los niveles que ustedes tengan en cuanto a los niveles de cosecha. A veces sale más barato tal vez entregar al secador mismo y que ellos hagan todo el procedimiento, más que despelonar en la casa, ¿cierto?, y llevar a secado y luego vender la nuez seca. En relación al secado, esta no puede esperar más de 24 horas. Yo cosecho y antes de las 24 horas tiene que pasar por el proceso de secado para que la nuez, insisto, no pierda calidad. ¿Ya? Las pérdidas por secado, estamos hablando de entre un 20 a un 35% de humedad en el caso de la variacer, lo cual estamos hablando cerca de un 70% de pérdida en cuanto al peso total de lo que ustedes cosecharon versus el producto vendido. Y en el caso de la Chandler, aumenta un poquito más, pero depende del huerto y depende de las condiciones hídricas. Parámetros de calidad para sus nuts están divididos en 4 puntos importantes, que tienen que ver con el análisis interno, la pepa propiamente tal, el análisis externo, el análisis de color y el análisis de la pepa en general. Para el primer caso, el análisis externo, se evalúa pelón adherido, ya sabemos todas las causas por las cuales este parámetro pudiera aumentar o cómo ustedes podrían disminuir, ¿cierto?, para alcanzar entonces un mayor porcentaje. Hongos externos como el caso del penicillium. Penicillium está relacionado principalmente con nuez que haya pasado más de 24 horas en el suelo o en almacenaje antes de ser secado. Casco abierto, nueces viejas principalmente, daños de insectos, que la tolerancia es cero, no puede venir polilla dentro de las muestras que ustedes envíen a las plantas de procesamiento, la nuez quebrada, que tiene mucho que ver con los cascos abiertos, mancha externa por adherencia de pelón y obviamente
este tanino que nos causa tanto daño a la hora de procesar la nuez, y calibre, ojalá más de 30 milímetros estaría, digamos, aceptable para lo que es la venta. En relación al análisis interno, que tiene que ver con la pepa propiamente tal, nosotros aquí tenemos que se hace una medida principalmente en lo que es el gramaje o el peso total, donde se espera que los kilos, ¿cierto?, de pepa sean superior al 50% de los kilos que corresponden a la cáscara. De hecho, este parámetro fue fundamental a la hora de ir determinando cuáles eran las principales variedades que se iban a cultivar, ¿cierto?, obviamente a nivel intensivo en nuestro país y en Estados Unidos. En cuanto al análisis de color, obviamente entre más clara sea la nuez, tiene un mejor precio. La sequía aumenta los colores oscuros, o sea, la tendencia este año me parece que quizá un poco menos sequía que el año anterior, la temporada anterior. Por lo tanto, deberíamos optar este año quizás obtener colores más claros. Factor importante el tiempo entre la cosecha y el secado. Ahí está, es lo fundamental. No pueden pasar más de 24 horas entre que yo saco el fruto del árbol o que termino el proceso de la cosecha, ¿cierto?, y pasa por el proceso del secado. Y el rango de color tenemos desde extra light, light ámbar y ya amarilla propiamente tal. Aquí como un poco para que conozcan los colores, ¿cierto? Los colores claros en la parte superior, colores menos claros o más oscuros en la parte inferior. Los extra light son aquellos que obtienen los mejores precios a la hora del procesamiento. Bueno, cuando hablamos de un extra light, estamos hablando, ¿cierto?, que no más del 15% tiene que ser más oscuro que el extra light, ¿ya? De lo cual solo el 2% puede ser más oscuro que el light. O sea, estamos hablando, así en palabras más sencillas, una nuez que sea clarita. Ojalá lo más parecido al blanco. Obviamente no va a ser blanco porque estamos hablando de tono café y colores amarillentos, colores ámbar que se llaman. No tiene mucho sentido que leamos la especificación más técnica, porque sería más fácil que veamos 4 nueces, como puede ser la foto, y podemos comparar cuál es la más cara y cuál es la más oscura. Y en relación al cuarto parámetro, que tiene que ver con el análisis de la pepa propiamente tal, o sea de la semilla, presencia de hongos, activos o inactivos, da lo mismo. Resequedad de la pepa, tenemos que tener una pulpa bien hidratada. Daño de insectos, polillas principalmente. Pepas manchadas, pepas que sean cristalinas, o sea, como esta pepa que tiene un alto consentido como rompimiento celular, entonces se ve como con sobreacumulación de aceite, que tienden a tener sabores rancios. Y el peso de la mariposa completita, el cuarto y el cuartillo. Entre más intacta esté la mariposa, se puede someter a otro tipo de procesamiento y obviamente alcanza mejores precios. Bueno, esta era una fotografía donde yo quería mostrarles algunas nueces que encontramos el año anterior, o la temporada anterior, ¿cierto?, con un alto porcentaje de deshidratación, que estaba principalmente relacionada también con una alta incidencia de polilla en los frutos. Bueno, con esto entonces terminamos nuestra presentación. Recuerden, vital importancia en determinar el momento exacto de la cosecha. Y otro factor a considerar tremendamente importante es que no debe pasar más de 24 horas entre la cosecha y comenzar el proceso de secado. Buenas tardes, muchas gracias.